Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Me parece que a nadie escapa que la calidad del sistema educativo, si bien por supuesto siempre teniendo islas, por decirlo de alguna manera, de altísima calidad, pero en su conjunto era un sistema educativo que no tenía la calidad para afrontar los retos que México necesita en el siglo XXI. México es un país plenamente globalizado, es uno de los países con más tratados de libre comercio del mundo, que tiene acceso a los principales mercados, por supuesto América del Norte, Europa, en América Latina ahora la alianza con el Pacífico, tenemos un tratado de libre comercio con Japón y estamos en el TPP, que si se aprueba pues nos haría entrar también de lleno al mercado asiático. Somos un país que quiere transitar y pasar de tener una renta media a una renta alta, poder superar los grandes y altos niveles de desigualdad, etcétera. Para poder competir en ese mundo y lograr esos objetivos, regresamos al tema. Necesitamos el capital humano competente que junto con otros elementos, pero teniendo eso como eje, permita dar ese brinco y ese paso de desarrollo para México. Y además de eso, la educación es un derecho. Y además de eso, la educación es en sí mismo uno de los procesos más importantes que puede tener el ser humano. Y uno de los procesos que en muchos aspectos más felicidad le pueden dar, interior, pero que además le permiten tener opciones en la vida, tener más libertad, porque si uno está bien preparado, tiene opciones para elegir y no toma el trabajo que no le quedó de otra. Entonces hay una clara complementariedad entre una visión del país que necesitamos con el tipo de capital humano que necesitamos para competir, para desarrollarnos en el siglo XXI, junto también con un proceso fundamental de derechos y de capacidad de generar opciones y un espacio de mayor libertad y desarrollo para los mexicanos. Y por eso se hizo la reforma educativa y por eso, en el marco del Pacto por México, que como ustedes recordarán, pues fue un pacto entre los tres principales partidos políticos de izquierda, del PRD, donde es el gobernador, del PRI, donde es un servidor, del PAN, y se logró crear una agenda que en gran medida es la agenda de transformación para México en el siglo XXI. Y el punto central fue la reforma educativa. Esta es una reforma que no va en contra de los maestros, al contrario, es una reforma a favor de los maestros. Los apoya a que se profesionalicen y los apoya a que puedan hacer una carrera profesional a partir de su propio mérito y no a partir de favores políticos de diverso tipo o de poder escalar en el servicio del magisterio a partir de criterios no claros. Y por eso las evaluaciones son importantes y tampoco hay que perder el foco. Las evaluaciones han generado una gran atracción mediática y política, pero no, y es una parte fundamental de la reforma, pero es tan solo un elemento de una reforma integral. Pero la evaluación es importante por un factor,
para poder tener un diagnóstico mucho más claro y preciso de qué estamos haciendo bien y qué hay que mejorar. Y la parte sustantiva que complementa la evaluación es la formación continua de los maestros. Y por ello la reforma tiene una gran apuesta a la formación continua de los maestros. Nada más les doy un dato: presupuestalmente, hasta el año pasado, lo que el país invertía en la formación y el desarrollo profesional continuo de los maestros era 200 millones de pesos. Este año, como parte de la transformación de la reforma, lo hemos elevado a más de 1,800 millones de pesos. Es una transformación, es un incremento de 900% que nos permite por primera vez hacer un primer planteamiento integral, buscando ir creando un traje a la medida de las necesidades de cada maestro y vinculado a la evaluación, su proceso de desarrollo profesional continuo y de capacitación. Pero justamente nosotros estamos convencidos que la educación es parte de un proceso para romper esa desigualdad. Y entonces, si logramos romper la desigualdad dentro del sistema educativo, eso tiene un impacto después en la sociedad. Si logramos que esta transformación de educación de calidad vaya llegando a las personas con menos recursos, a las familias con menos recursos, a las regiones con menos recursos, que son las que más lo requieren, y se logra insertar este proceso y esta transformación de una educación de calidad, también se podrá ir rompiendo, dijéramos, la desigualdad que está en otras estructuras sociales del país. Eso es la reforma educativa. La reforma educativa es un cambio de fondo y estructural para el país. Es la oportunidad de que México en el siglo XXI tenga una ruta de desarrollo mucho más rápida, mucho más equitativa y que permita a México dar el brinco a un país de estar en vías de desarrollo a un país desarrollado. Implica también la posibilidad de que el ejercicio de los derechos se dé con mayor intensidad de todos los ciudadanos. Implica el que el país sea más libre porque existen opciones. Eso es lo que implica la reforma educativa y por ello, después además de un amplísimo consenso, porque esta es una reforma que construyó más de 2/3 partes en las cámaras para sacar la reforma constitucional, que tuvo el consenso de las 3 principales fuerzas políticas del país, de la izquierda, del centro y de la derecha, que después fue aprobada por todos los congresos locales del país, las 32 congresos locales del país. Ese es el nivel de consenso que tuvo esta reforma y que además tiene un gran apoyo social. Se ve en las escuelas, en las encuestas. La mayoría de los mexicanos están con la reforma educativa y con esta transformación. Y por ello, sin duda, no hay que perder la perspectiva de lo que es y de la importancia de la reforma educativa y del cambio que le va a permitir tener al país. Y por ello que es un proyecto fundamental para México. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.